¿Ya? Obviamente las preguntas las haremos después. Yo había tachado todo, prepararlo para el doctor Jaramillo, había señalado las cosas más importantes, así que tachamos. Bueno, doctor, usted va a hablar entonces sobre osteomielitis en niños. Exacto. Bueno, esta fue una clase que tuvimos que hacer compartiendo con el doctor Jaramillo. La verdad que yo me tercé algunos días que él está muy enfermo y obviamente perdió las disculpas correspondientes y nos pidió con Víctor que lo reemplazáramos. Yo sé que quizás mucha gente lo vino a ver a él, es una pena que no podamos contar con su presencia, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Esta clase fue realizada por él, yo tomé muchas diapositivas de la clase original de él, lo complementé con algunos casos míos. Me acabo de enterar que no vieron nada de lo que apunté en la presentación pasada, así que después si quieren alguna duda podemos conversarla. Las diapositivas que son del doctor Jaramillo van a estar bien rotuladas con su nombre, así que vamos a empezar. Bueno, también esta clase va a estar bien dirigida por uno de los papers que considero quizás los más importantes que se han publicado últimamente en osteomielitis, que es de Radiographics y que es obviamente del doctor Jaramillo, el cual nos dice que la osteomielitis es una enfermedad que está cambiando y que hay que tener muy en mente, y vamos a ver por qué. Bueno, como introducción esto lo vamos a pasar más o menos rápido. Todos sabemos que la osteomielitis en pediatría es una enfermedad hematógena. Eso viene en la mente de los pediatras, en la gente que ve adultos no mucho, porque las osteomielitis generalmente son de foco externo, ¿ya? Se ve una senda metafisiaria porque aquí hay vasos que tienen flujo lento y fagocitosis disminuida, ¿cierto? Y en recién nacidos y en lactantes, ahí existen vasos transfisiarios, ya que esos a los 18 meses se acaban. Entonces la fisis se transforma en una barrera natural para que estas infecciones no pasen a la región epifisiaria y se concentren en la región metafisiaria, ¿ya? Aquí vemos el ejemplo de un recién nacido o un lactante menor. Respecto, desde la región metafisiaria esta enfermedad se puede extender a varias partes. Ya una es extenderse de huesos hacia la región defisiaria, que es lo menos frecuente, pero generalmente tiende a irse hacia el espacio subperióstico, tiende a irse a las partes blandas, tiende a atravesar la fisis y irse a la epífisis. ¿Ya? Tiene que atravesar esta barrera, generalmente por un trayecto longitudinal, y alcanzar la epífisis, y a veces incluso puede drenar directamente a la articulación. Hay que acordarse que existen equivalentes metafisiarios, cuales de muchos están concentrados en la pelvis y se llaman equivalentes metafisiarios porque en el fondo tienen las mismas características de vascularización que la metáfisis y son igual de propensas a sufrir osteomielitis. Poner estos casos nuestros de una osteomielitis acetabular y este caso en relación al trocánter mayor, como está bien acá referido en el diagrama de la publicación. Obviamente también existen las osteomielitis epifisiarias. Son más raras y tienden a ser en la periferia del núcleo de osificación, ya que esto también se comporta como una fisis secundaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un caso nuestro, un niño de 6 años, con esta lesión acá y este llama óseo en la epífisis, y este es un caso de la clase del doctor Jaramillo, que es bastante parecido, ¿no? Tienden a ser en la periferia. ¿Por qué una epidemiología cambiante? Porque está aumentando la incidencia de estafilococos aureus adquiridos en la comunidad en este tipo de infecciones, y el estafilococos aureus ubidilicino resistente está siendo el causante de más o menos el 30% de las infecciones, lo cual es muy importante y sabemos en el fondo el problema de la resistencia a antibióticos que tiene este germen. Por tanto, están haciendo infecciones de mayor virulencia y hay un tipo especial de estafilococo que puede tener la mutación del gen PBL, el cual lo tiene a ser un gen mucho más agresivo porque tiende a neutralizar a los neutrófilos, ¿ya? Entonces hacen con mucha más frecuencia infecciones multifocales, colecciones subperiósticas, piomiositis también multifocal, y se relaciona mucho con trombosis venosa, como en este caso de la presentación del doctor Jaramillo, que está una extensa trombosis venosa profunda, ¿ya? Y focos digamos, de focos pulmonares también en su evolución. Este también es un paciente de la presentación del doctor Jaramillo con una osteomielitis multifocal. Vemos múltiples focos acá metafisiarios en el fémur izquierdo, acá en la tibia proximal de un paciente con una osteomielitis por estafilococo metilicino resistente.
Y este es un caso nuestro, es un paciente que debutó con un shock séptico, paciente de 7 años, que venía con un empastamiento del extremo inferior derecha, le hicimos un doble que presentaba una trombosis venosa profunda extensa de la extremo inferior izquierda. Se le hizo una resonancia magnética de cuerpo completo que mostró un foco de osteomielitis, acá no se alcanza muy bien, pero acá en la tibia distal, y presentaba múltiples focos de piomicita en el cuerpo. Este paciente evolucionó muy mal, haciendo muchas colecciones de partes blandas, también tenía compromiso pulmonar, tenía, por aquí vemos en esta evolución, esta colección en la región glútea, y como esta, varias veces, ya tengo que ser alternado múltiples veces, y este paciente tenía la mutación del gen PL, un gen muy agresivo, con múltiples también focos de osteomielitis, acá también en el astrágalo, etc. También epidemiología cambiante por el germen Kingella kingae. Este es un poco más conocido hace algún tiempo, sobre todo, por lo menos en Chile está bien metido en la parte de los traumatólogos, los ortopedistas, que tienen en mente el Kingella kingae porque es un organismo que no sale de los cultivos corrientes, ahí viene un cultivo especial y el cultivo especial además tiene mal rendimiento, entonces generalmente tiene que llegar a PCR. Muchas veces nosotros no tenemos la confirmación por PCR porque además que es un organismo que responde bien a antibióticos, entonces evoluciona bien y no se tiene la confirmación, pero en estudios en Europa y en Medio Oriente se ha visto que es el organismo más prevalente en cuando se hace PCR. Y son pacientes bien especiales, son pacientes pequeños, o sea, menor de 4 años, tienen una clínica en laboratorio que es moderada, nunca una PCR muy alta, no mucha fiebre, etc. Y tienden a comprometer la epífisis y responde rápidamente a antibióticos. Este es un caso de la presentación del doctor, donde se ve que hay un navicular subosificado, o sea, en el fondo todavía no aparece el núcleo de osificación, pero la ecografía mostró este foco de aumento de la longitudinalidad acá, que la resonancia magnética se diagnosticó como un foco de básicamente condritis, no sería osteomielitis porque todavía no hay hueso, en un paciente de 18 meses. Vemos la alteración de señal aquí en secuencias sensibles al agua, que realza parcialmente con el uso de contraste endovenoso, y este se confirmó como un caso de Kingella kingae. Este es un caso nuestro, que igual tenía en la radiografía esta imagen como una interrupción cortical acá en el olecrano, ya. También en la ecografía se le dio un poco de sinovitis, derrame en la región posterior, un paciente de 18 meses. Acá en la secuencia T1 se representa esa imagen de interrupción cortical, un foco de alteración de señal epifisiario, el espesor del cartílago de crecimiento del olecrano, un foco de condritis, paciente pequeño, un poquito de sinovitis en la rama que se ha visto. Este paciente no tuvo la confirmación de Kingella, pero es altamente sospechoso que haya correspondido, además que evolucionó muy bien y tenía una clínica compatible. Respecto a los métodos de imagen y los hallazgos que vamos a encontrar, hay que tener claro que la osteomielitis aguda, la radiografía se va a hacer prácticamente normal. Se comenta que puede haber un aumento de volumen a partir de las 48 horas de parte blanda, pero todos sabemos que eso a veces no es tan fácil de objetivar. Y básicamente la radiografía es el estudio inicial y también para descartar otras patologías. El ultrasonido tiene un rol bien importante, sobre todo en partes que quizás hay disponibilidad tan rápida de resonancia magnética, ya que vamos a ver edema, colecciones de partes blandas si las hubiese, y también vamos a poder estudiar la posibilidad de un absceso subperióstico. Estas son imágenes del doctor donde se ve aquí colección subperióstica. También en casos, por ejemplo, que ya tenemos diagnosticado osteomielitis y el paciente persiste febrile sobre 48 horas, la ecografía es un buen método rápido para evaluar la posibilidad de hematoma de colección subperióstica o absceso subperióstico y que sea la causa que no esté respondiendo al antibiótico. Al hablar de absceso subperióstico hay que hablar del pericondrio, ya que el pericondrio básicamente es la continuación del periósteo, solo que este presenta una unión en el esqueleto mucho más firme que la del periósteo. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque cuando uno va a haber abscesos subperiósticos, estos no siguen eternamente hacia abajo el hueso, sino que los procesos patológicos subperiósticos tienden a frenarse en el pericondrio. Entonces sí los vamos a diferenciar y van a tener estas formas bien características, como lo expresa aquí el doctor en su publicación. Este es un caso de su presentación con una osteomielitis y un hematoma subperióstico que se termina aquí a nivel del pericondrio. Este es un caso nuestro de muy similares características.
También puede haber otros procesos patológicos dentro de la región subperióstica. Por ejemplo, este paciente que presentaba una fractura tipo Salter-Harris 2 del fémur distal, aquí se ve un poco el rasgo de fractura, se ve que la fisis está ancha y presenta un hematoma subperióstico que ustedes pueden ver, tiene la misma forma de morfología y llega exactamente al pericondrio. Bueno, siguiendo con las infecciones, este es un paciente de 3 años que presenta una semana de evolución de fiebre, compromiso de estado general y dolor external. Le practicamos una ecografía como en primer enfrentamiento y podemos ver esta pequeña colección subperióstica en el manubrio external, que también tiene la imagen trans. Aquí pueden ver algo de pulmón. Estos son los vasos mamarios internos en la imagen trans. Lamentablemente en el hospital público en Chile no tenemos disponibilidad inmediata de resonancia magnética, así que ese paciente fue a pabellón, se confirmó la osteomielitis external y posteriormente se le realizó la resonancia magnética para ver la extensión, que estaba confinada solo al manubrio external, pero este paciente no evolucionó bien. Dentro del estudio se le pidió una ecografía abdominal, lo cual mostró esas lesiones focales en el vaso. Con esto se sospechó una infección por Bartonella y terminó siendo una osteomielitis por Bartonella. Respecto a la resonancia magnética, obviamente va a ser el mejor método porque vamos a tener evaluación tanto del hueso como de las partes blandas, además que podemos extender estudios de otras partes del cuerpo. Bueno, va a permitir un diagnóstico precoz, pero no siempre es el método más disponible, ¿ya? Y también está el problema de la anestesia. Entonces, muchas veces cuando no tenemos disponibilidad inmediata de resonancia magnética en un paciente que estamos sospechando una infección artericular, una buena alternativa sería el cintinaba óseo para ver la parte ósea y la ecografía para buscar el hematoma, esa colección subperióstica y evaluar las partes blandas. Este es un paciente, por ejemplo, de 9 años que prestaba fiebre y cojera, la radiografía normal, como sabemos. Se le hizo una resonancia magnética y mostró este foco de alteración de señal en la metáfisis distal de la tibia. Un poquito heterogéneo, pero sin una colección definida, drenable, ¿ya? Tenemos acá esta alteración de señal que además tenía periostitis que realzaba con el uso de contraste endovenoso, un poco de realce heterogéneo, pero sin una colección. Este paciente se dio antibiótico, evolucionó bien. Y este es un control de 4 semanas que pueden ver que justo la parte que quizás no realzaba tanto acá, ya está con fenómenos reparativos, un poquito de alteración de señal y también realza acá diciendo que esta enfermedad está reparando y está una buena evolución de la osteomielitis aguda sin intervención quirúrgica. El paciente que mostré cuando dije que la radiografía era normal, ese paciente se fue para la casa, volvió a los 15 días y volvió con esta radiografía. Pueden ver ahí hay una imagen de menor densidad, aquí con un poco de imagen se puede ver otra cosa más. Y este paciente volvió con una osteomielitis ya subaguda constituida, vemos una colección metáfisio-epifisiaria que traspasa la fisis muy característica de la osteomielitis, que además presenta esta morfología en reloj de arena porque cuando traspasa la fisis se mete la epífisis, y además presenta este bonito signo que está descrito como el signo de la penumbra, que es una hipertensividad de señal en T1 espontánea, que aparentemente se trata de tejido granulatorio, el cual realza marginalmente con el uso de contraste endovenoso y es muy específico del absceso de Brody de una osteomielitis subaguda. Respecto a la osteomielitis crónica, bien corto, allá empezamos a ver imágenes de secuestro de involucro, ¿cierto? Muchas veces la tomografía computada tiene mejor rendimiento que la resonancia magnética para evaluar estas alteraciones. Va a haber una cloaca muchas veces que es este extracto fistuloso que drena el contenido dentro del hueso a las partes blandas o muchas veces incluso a la piel. En la resonancia magnética buscar áreas de hiperintensidad de señales, secuencias sensibles al agua o realce para buscar infección antigua, pero se ha descrito que el PET-CT tiene un rendimiento superior en diferenciación entre infección y cambios cicatriciales, que en resonancia puede ser un problema. Muchas veces no sabemos si hay infección o realmente son fenómenos relativos que está quedando la osteomielitis y en casos muy seleccionados se podría optar por esta modalidad. Respecto al objetivo de estudio por imágenes, esto es tomado directamente de la publicación del doctor. Nosotros tenemos que responder 3 preguntas como radiólogo. Primero, si está la infección, cierto que es como de perogrullo, pero para eso le piden el examen para saber si tiene o no osteomielitis. Luego, ¿dónde está la infección? Y vamos a ver por qué. Y luego, si hay alguna colección drenable. ¿Dónde está la infección? ¿Por qué? Hay que responder esta pregunta porque los hemocultivos tienen un rendimiento que es variable y generalmente bastante bajo. Entonces, nosotros
al saber exactamente dónde está alojada la infección, podemos tomar muestras y tener una mejor, un tratamiento antibiótico mayormente dirigido, ¿cierto? Y por los gérmenes que hemos estado hablando cuando hablamos al principio de esta epidemiología que está cambiando. Y para responder esta pregunta nosotros vamos a tener que tener un protocolo. En esta publicación se postula que en niños menores de 5 años una muy buena alternativa es la realización de resonancia de cuerpo completo, un STIR, solo el STIR, que es una secuencia que no nos va a tomar más allá de 10 minutos, y nos va a permitir localizar todos los focos de osteomielitis del cuerpo del niño. Ahora, ¿por qué en este grupo etario? Porque es un tiempo que va a tomar muy poco tiempo, que va a ser solo en 2 estaciones de tomar el examen de resonancia de cuerpo completo, y en este grupo etario puede haber infecciones en extremidades inferiores que después, sobre los 5 años, son mucho menos frecuentes, ¿ya? En un grupo etario de 5 a 10 años se postula hacer una resonancia magnética que abarque desde la pelvis hasta los pies, buscando múltiples focos, y ya en niños sobre 10 años la prevalencia de multifocalidad baja drásticamente, entonces se justificaría solo estudiar el foco en sospecha. ¿Ya? Recuerda que también la resonancia de cuerpo completo es una herramienta muy útil en pacientes que tenemos un foco de origen desconocido. Por ejemplo, este paciente de 14 años con un trasplante hepático fue de origen desconocido y se encontró este foco de osteomielitis en la tibia distal de osteomielitis aguda. Respecto a la osteomielitis pélvica, cabe hacer un acápite porque es bastante, tiene cosas que no se repiten en otras partes del cuerpo. En la pelvis están básicamente el 95% de la equivalente metafisiario, entonces es una parte muy propensa a ser infectada. Hay mucho compromiso de parte blanda. Siempre que tenemos un foco de osteomielitis en rama esquipubiana, en acetábulo, la infección tiende a esa parte blanda y tener piomiositis. La piomiositis primaria es bastante rara, ¿ya? Siempre que uno tenía una colección de parte blanda, una ecografía, algo así, siempre sospechar que puede haber un foco osteoarticular secundario e ir a estudiarlo. Y en la pelvis es difícil estudiarlo con otros métodos de imagen, ¿ya? Por ejemplo, este caso que teníamos osteomielitis acá del acetábulo, con este amplio compromiso de la musculatura con piomiositis, acá también del músculo ilíaco. Y otra cosa que me gustaría que recordaran es la artritis séptica de sacroiliaca, que también muchas veces son pacientes con clínica que es un poco, que no es muy clara, no está claro el foco, paciente con parámetro elevatorio. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de pelvis, mejor optar rápidamente a la resonancia magnética porque muchas veces nos vamos a llevar sorpresa. También está el tema de la artritis séptica. Muchas veces el paciente febril que está cogiéndose de sospecha de artritis séptica se encuentra un derrame en la ecografía. Sabemos que es súper difícil hacer la diferencia de un derrame séptico y un derrame reactivo con la ecografía. Se quedan con ese diagnóstico, entran a y se dan cuenta que en el fondo el líquido no es purulento y luego se hace la resonancia magnética. Entonces siempre que haya también sospecha de artritis séptica vale la pena hacer un estudio antes. Respecto al diagnóstico diferencial, es bien importante porque en el fondo va a haber muchas cosas que nos pueden simular osteomielitis por imágenes, y aquí va a ser clave la relación con nuestros colegas clínicos, y hay muchas cosas que pueden ser parte del desarrollo normal. No sé si recuerdan el caso que vimos del navicular de Quinguela Quingada, del caso del doctor Jareño, que era una osteomielitis de un hueso que no estaba osificado. Bueno, aquí tenemos un cambio preosificatorio, que son cambios normales del esqueleto en desarrollo de un recién nacido. Ustedes recordarán que el núcleo de osificación del cuboide es bien redondito, como esto, y uno puede decir, bueno, el núcleo de osificación, pero en verdad en la radiografía no se ve. Justo previo a que aparezca el núcleo de osificación se producen cambios hiperémicos en el cartílago del hueso, y produce estos cambios preosificatorios que aumentan señal de secuencia sensible al agua y que no hay que confundirlos con procesos patológicos. Este también es bien conocido, el FOP o FOPE, que son focos de edema óseo perificiario, y para hacer el diagnóstico de esta, que no es una patología, se considera algo del desarrollo normal, tiene que ser exclusivamente en esqueletos que están próximos a la maduración, o sea, pacientes adolescentes con muy poca fisis, y el edema tiene que comprometer tanto el componente epifisiario como el metafisiario de la fisis, ¿ya? Se considera parte del desarrollo normal, se cree que es por micropuentes cuando la fisis está cerrando que se pueden traumatizar, y estos podrían producir edema y eventualmente dolor, así que si viene un hallazgo fisiológico puede ser sintomático. Este es un caso del doctor Jaramillo, que es un paciente con sífilis congénita. La sífilis congénita
la sífilis está volviendo, ¿cierto? La sífilis congénita está volviendo con esto, y tenemos estas lesiones, bueno, que son bastante clásicas de la sífilis congénita en la región medial de la tibia, pero la sífilis congénita es un gran simulador, o sea, puede simular maltrato infantil, puede simular infecciones multifocales, porque también produce reacción periostal, que no sé si alcanzan a ver acá, estas lesiones destructivas en las regiones metafisarias, así que siempre va a ser algo a tener en cuenta, sobre todo en pacientes, ¿cierto?, pequeños, recién nacidos, y que quizás no tienen la clínica florida de una osteomielitis. Los infartos óseos también es parte del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en pacientes con anemia de células falciformes que hacen muchos infartos óseos. Los infartos óseos en estos pacientes sobre todo pueden ser bien inflamatorios, de aspecto bien inflamatorio. Vean el edema de partes blandas que tiene este paciente, además de esta imagen bien característica como geográfica de los infartos óseos. Reacción periostal, levantamiento periostal y líquido subperióstico, lo cual nos puede llevar a mal pensar que puede tener osteomielitis. Aquí la correlación clínica también es importante, porque sabemos que los pacientes con célula anemia falciforme hacen infarto óseo, pero también más osteomielitis. También, por ejemplo, como los pacientes con Gaucher, también tienen infartos óseos por este depósito de material intramedular, pero también tienen mayor incidencia de osteomielitis, así que también la correlación clínica es bastante importante en este paciente con esta típica deformidad del fémur distal, con estos focos de infarto óseo que no corresponden a osteomielitis en un paciente con Gaucher. Aquí me gustaría detenerme un poco el tema del edema óseo. Muchas veces, en adultos sobre todo, el edema óseo muchas veces sobrecarga, trauma, etc. En niños nosotros edema óseo tiene que ser primera posibilidad de osteomielitis, ¿ya? Y en muchas partes en Chile, por ejemplo, pasa que los radiólogos pediatras no están muy metidos en el tema osteoarticular y los informan los radiólogos de adultos, y muchas veces focos de edema óseo que son osteomielitis pasan como por estrés sobrecarga, ¿ya? Así que eso nosotros como parte del área pediátrica tenemos que tener en cuenta y siempre estar buscando. Ahora, siempre nos dan sorpresas las imágenes de este paciente que tenía un edema óseo del estado que no tenía clínica de infección, resultó ser un osteomastoide, cual es siempre se anda metiendo donde no tiene que hacerlo y nos provoca problemas. Muchas veces se sospecha osteomielitis y finalmente se hace un complemento con un TAC en un paciente que tenía una resonancia previa y aparece el osteomastoide. Puede tener edema óseo de partes blandas, pero lo que no va a hacer el osteomastoide es hacer colecciones, tanto intraóseos como de partes blandas. Entonces este paciente que tiene edema óseo, pero que además tiene una pequeña colección de partes blandas acá, la posibilidad de que sea otra cosa que no sea infecciosa es remota. Este otro paciente con osteomastoide, un edema óseo del fémur proximal con esto acá. Generalmente estos casos que hemos tenido siempre parten con la resonancia, foco de edema óseo, no vemos nada, no tiene clínica osteomielitis, se hace el escáner y aparece el osteomastoide. Y aquí vemos como este otro osteomastoide, que no es el más típico, harta reacción periostal, harto edema de parte blanda, harto edema óseo, en una ubicación no muy típica. El contraste no ayuda mucho porque se ven estos osteomastoides que tienen como un nido que es como bien calcificado, entonces ahí el contraste también pierde un poco de utilidad, etc. Y las metástasis, cabe destacar al neuroblastoma. Este es un caso del doctor Jaramillo, un neuroblastoma que si a mí me muestran la imagen solo así, sería la verdad bastante difícil diferenciar de qué estamos hablando, pero obviamente quizás vamos a tener el antecedente de un tumor y acordarse que el neuroblastoma, un tumor que le gusta mucho irse al hueso y da lesiones a veces no muy destructivas, muy sutiles, que muchas veces en radiografía pueden pasar desapercibidas y pueden tener algún tipo de componente inflamatorio, como en este caso. Y este es un caso nuestro que tuvimos un paciente que tenía un antecedente de un neuroblastoma pelviano y pueden ver una imagen muy sutil, incluso sin mucha representación en T1, con esta representación en secuencia sensible al agua, pero que no es muy bien definida, etcétera, pero que sí rebasaba mucho con el contraste venoso. Esta es una metástasis de neuroblastoma. Respecto a las fracturas las lesiones por estrés, como vimos en la presentación pasada, existen en niños, y sobre todo ahora los niños están haciendo más deporte y más de alto rendimiento y se estresan más y producen lesiones, pero a veces nos provocan problemas porque a veces las lesiones por estrés son el mismo lugar donde se pueden alojar la osteomielitis. Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar ahí? Las alteraciones de partes blandas, que a veces las lesiones por estrés, por ejemplo, esta como anteriormente se conocía osteocondrosis Van Neck, pero ya saben que es un proceso de estrés de la sincondrosis cupibana cuando todavía no está
fusionada, puede producir un poquito de edema de partes blandas y obviamente la correlación clínica y laboratorio va a ser muy importante, porque si a mí me dicen tú podrías asegurar que eso no es una osteomielitis que está empezando, la verdad es que no sé si alguien puede asegurarlo. Y este es un caso muy bonito, una paciente de 11 años, jugadora de hockey que está con dolor, y aquí me pasó el caso contrario, fue bien chistoso con la clínica de los traumatólogos, porque los traumatólogos pediatras tienen muy metido el tema de la osteomielitis, igual como uno, entonces está informada con una fractura como estrés del sacro, que realmente es una fractura por estrés del sacro. Uno puede ver en esa reconstrucción claramente el rasgo de fractura, el edema óseo, y me dijo, oye, ¿no podrá ser una osteomielitis? Y le dije, no, en realidad aquí ya me tengo que dar vuelta a esto, no tiene otra cosa que ser una fractura por estrés, y recordar que el signo más específico de una fractura por estrés es ver el rasgo de fractura. ¿Ya? Eso no lo hace ninguna otra patología. Y por último, la osteomielitis crónica no bacteriana, que es un diagnóstico que la verdad nosotros hacemos muy poco. Cuando a mí me tocó estar en Estados Unidos vi que se diagnostica mucho, y de hecho en focos únicos osteomielitis que muchas veces no se encuentra germen, lo tienen como una sospecha muy importante. Y la verdad es que yo no sé si ellos tendrán más prevalencia de enfermedades autoinmunes, porque se piensa que esto es de la enfermedad autoinmune, o en realidad nosotros estamos haciendo muy poco el diagnóstico. Vale la pena investigarlo. Y se caracteriza por multifocos de edema óseo que tiende a ser bastante simétrico, al contrario de los casos que vimos de osteomielitis multifocal, no tiende a ser tan simétrico, de hecho tiende a ser más de una extremidad o quizás un foco en otra parte, pero nunca tan simétrico. Los cultivos son negativos, los parámetros inflamatorios tienden a ser bajos, una PCR muy baja, y tienden a afectar áreas específicas. Una de ellas, la clavícula, como en este caso de la clase del doctor, que realmente una osteomielitis de clavícula bacteriana es muy raro. Y también otra área que se postula como muy específica de este tipo de patología es la región mandibular. Y este es un caso nuestro que tuvimos en Chile, de un paciente con una osteomielitis crónica recurrente con foco metafísico de acá. Pueden ver el compromiso bastante simétrico acá a nivel de formas distales. Este paciente también tenía compromiso de una costilla por acá, que no sé si se alcanza a ver muy bien. Y acá tenemos el estudio en difusión invertido, que es similar al cintigrama-ácido que también tenía el paciente, y pueden ver que, por ejemplo, el estudio en difusión fue incluso más sensible para algunos focos de osteomielitis, que era este que está acá, que el cintigrama-ácido no mostró, y no ahorramos la radiación. Esta es una tabla que tenía el doctor puesta en su clase, y la encontré muy buena, que en el fondo es un poco diferencia cuando sabemos que la osteomielitis bacteriana multifocal es una realidad y está siendo más frecuente, cómo diferenciarla de la osteomielitis crónica recurrente. Bueno, la simetría va a ser frecuente, la osteomielitis va a ser raro, el compromiso clavicular, como vimos, frecuente, la osteomielitis bacteriana muy raro. En la columna tiende a tender a afectar el cuerpo vertebral. En la osteomielitis bacteriana sabemos que el episodio es más de espondilodicitis, ¿cierto? En la pelvis tiende a ser un compromiso sutil. Esto es bien importante porque, como vimos, no solo en las infecciones de pelvis tienden a ser muy gritonas, tienden a ser compromiso de partes blandas, colecciones de partes blandas, piomyositis, etc. La osteomielitis crónica recurrente no. La fisis tiende a ser un compromiso transverso, la osteomielitis tiende a ser un compromiso longitudinal, como vimos cuando pasa esta infección de la metáfisis hacia la epífisis, y obviamente en la osteomielitis crónica recurrente no va a haber pus, y en la osteomielitis sí va a haber contenido, colecciones, absceso de Brody, etc. Bueno, espero que no hayan echado mucho menos al doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No se lo ha extrañado, doctor. Bien, doctor Víctor Jo, supongo que dará las dos charlas que faltan. Sí, profesor Vexiliano. Bueno, el doctor Víctor Jo, que nos honra con el día de hoy, es radiólogo pediatra del Hospital de Pediatría de Filadelfia, asistente de profesor de radiología en la Universidad de Pensilvania. Doctor, es un honor para nosotros tenerlo, y bueno, su primer tema será los tumores musculoesqueléticos.